La gente se preocupa más de las consecuencias y no se preocupa de las causas. Primero se debe entender que la sociedad es un sistema constituido por muchos subsistemas, que están interconectados cada uno de ellos, íntimamente relacionados. El ámbito político, ¿no es cierto?, que corresponde a la dirección del gobierno, con el ámbito social, económico, educativo, cultural, y cada uno de ellos entrelazados. Entonces, mi punto de vista fundamental es primero preguntarnos de dónde se alimentan las cárceles, ¿no es cierto? ¿De dónde se alimentan estos centros? Que hasta por el nombre, ¿no? Ustedes mencionaban perfectamente y decían, deberían ser centros de rehabilitación social, y en realidad son centros de privación de la libertad. Es decir, el nombre ya determina una figura, una conducta o una función de esos centros. Los centros de privación de libertad se alimentan de los problemas sociales que existen en cualquier estado, en cualquier país. El desempleo fundamentalmente, la falta de acceso a educación, la falta de acceso a la salud, el tema mental, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema de la cultura, del deporte, la falta de acceso a estos elementos del propio ocio, el acceso a la vivienda, a la alimentación que no es solamente qué tener que comer hoy, como comen la mayoría de sectores poblacionales pobres, ¿no es cierto? Un agua con pan, desayuno, una sopa de fideo almuerzo y un agua con pan de merienda, sino nutrición para garantizar entonces condiciones de vida favorables. Implica entonces de que la causa que alimenta los centros de privación de libertad son las condiciones socioeconómicas por las que atraviesa la población. Y esto corresponde entonces a la ausencia de políticas públicas en primer lugar para evitar construir más cárceles, alimentar esas cárceles, sino atender a la población. Un segundo aspecto que yo he podido determinar es el tema jurídico del país. Las leyes se formulan en base a requerimientos y necesidades o intereses de los grupos que dominan el legislativo y el ejecutivo. Ustedes como personas de derecho establecen pues de que un principio del derecho de generar leyes es en función de abstraer realidades de la sociedad para normar esas realidades o conductas o formas de vida, ¿no es cierto? Para dar una especie de convivencia, ¿no es cierto?, normalizada a la población. Pero resulta entonces de que aquí lo que se hace es desde el legislativo, el ejecutivo, legislar en función de esos intereses y no legislar en función de esas necesidades sociales que tiene la población. Respecto al tema de corrupción, ese es el principal elemento, corrupción y transparencia. Corrupción y transparencia desde el ejecutivo, el legislativo y la propia administración de justicia. ¿Cómo es que las decisiones de los jueces se desarrollan, ¿no es cierto?, están apegadas a derecho y a realidades, ¿no es cierto?, o tienen influencia en sus sentencias. A estos dejamos en libertad bajo estos criterios, a estos privamos de la libertad bajo estos criterios. ¿Cuál es la transparencia con la que se maneja la justicia o se administra la justicia en el país? Se sanciona en derecho, obviamente, y yo coincido plenamente, se sanciona a aquellos que cometen delitos. Asesinar es un delito. Y si es que no justifica la defensa propia, es un delito. Es un hecho, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista social, incluso desde el punto de vista político, el tema de realidad social genera entonces la necesidad de establecer transparencia en ese manejo de aplicación de la justicia. La intervención o la intromisión política es otro elemento que se suscita en el tema de transparencia. ¿Cómo inciden los poderes para que a estos sí y a estos no? ¿No es cierto?, sean sentenciados o determinado medidas alternativas o cautelares, etcétera, etcétera, que ustedes son los abogados que conocen la terminología. El tema parte en segunda instancia por el control de la corrupción y la falta de transparencia en la actuación de la administración, en la ejecución de la administración de justicia. Y también obviamente incide dentro de los centros estos de privación de libertad, pues, ¿no es cierto?, los agentes que están al servicio, ¿no es cierto?, de controlar internamente la seguridad de estos centros, también son proclives o propensos al tema
son corruptibles, ¿no es cierto? Y por ello es que se introducen armas de grueso calibre dentro de los centros de privación de libertad, porque es un tema de corrupción. Entonces, la sociedad es la que está también germinando este problema de corrupción y por ende, entonces nosotros somos los que soportamos consecuencias. Miren, los privados de la libertad ahora se habla que son en tres niveles, ¿no es cierto? El uno, aquellos que están vinculados al tema narcotráfico o drogas, el otro al tema de delincuencia y asesinatos en las calles, y el otro a delitos, entre comillas, comunes, ¿no es cierto? El robo, la estafa, etcétera, etcétera. Sí, y aparte, obviamente, incluyendo también como un elemento importante el tema del femicidio. Pero, sin embargo, la pobreza es causante del narcotráfico, la pobreza es causante del asesinato, ¿cierto? La pobreza es causante del robo, el asalto, ¿sí? Tomemos en cuenta estos elementos porque en caso contrario vamos a decir de que la confrontación ahora interna en las cárceles es narcotráfico, pero superficialmente al margen de realidades concretas de la sociedad. Y no es así. Los pobres son caldo de cultivo de formar o constituirse en pandillas. Lo que sucede en El Salvador y que recientemente hemos tenido como boom de noticia y la gran acción, entre comillas, que hace el presidente de esa nación. ¿No es cierto? Nosotros nos oponemos a eso porque no está tomando o considerando y va a tener que construir millones de cárceles. El discurso del presidente de El Salvador decía que hay que pasar de las unidades de policía comunitaria, barrial, etcétera, a las grandes cárceles a los que ya les han detenido para dejar vacías, para llenarles con más pandilleros. Es un absurdo, pues va a tener que construir más cárceles antes que escuelas, antes que colegios, antes que universidades. ¿No es cierto? No está dando una solución, no está dando una alternativa. El otro tema es la reforma legal, decía, frente a esa realidad que tenemos ahora y que responda a los intereses generales de la población. ¿Será necesario, como dice la ciudadanía, hay que endurecer las penas? ¿Será necesario endurecer las penas? ¿Sí? ¿Qué tipo de endurecimiento de penas debemos tener? Aquí en el Ecuador no tenemos la cadena perpetua ni la pena de muerte. Y yo no estoy de acuerdo tampoco con eso. Pero ¿qué tipo de penas? No sé si es que esté tipificado el porte de armas blancas como delito, por ejemplo. Entonces, ¿será necesario incorporar este tema? ¿No es cierto? ¿Será necesario que aquellos que cometen delitos reincidentemente ya no tengan que salir? Pues hemos escuchado en los medios de comunicación que X sujeto salió en libertad luego de haber sido detenido, pero sus antecedentes, 30 detenciones, 20 detenciones, 15 detenciones, por las mismas causas, los mismos motivos. ¿Será necesario reformular la legislación para establecer de mejor manera estas normas que permitan entonces mantener al interior de estos centros, pero con otro concepto de los centros de privación de libertad? Porque ese es el fenómeno. Yo no puedo seguir manteniendo el actual sistema de centros de privación de libertad, ir alimentando con más presos y dejando ahí pues que se conviertan en centros de especialización del delito de cada uno de los delincuentes, tal cual como viene sucediendo, porque ese es el criterio del comentario de la población, ¿no es cierto? También tiene que ver el tema de para qué y cómo está constituida las cárceles. Por ejemplo, elegir o designar como director del servicio de los centros de detención estos a un estratega de guerra, cuando no es guerra, pues, cuando es un tratamiento de otras circunstancias y otras condiciones, ¿no es cierto? Necesitamos clarificar que la designación o quien dirija, pues, estas instituciones sean profesionales en antropología, en sociología, en trabajo social, ¿no es cierto? Que entiendan integralmente la problemática para que vayan a formular propuestas de solución y sobre todo de reinserción de esa población al tema de sociedad. Aunque mala la sociedad, malo el sistema, pero necesitamos reinsertarlos, ¿no es cierto? No convertirlos en gente que se deposita en los centros, que pasa, cumple la pena de 5, 6, 10, hasta el máximo de penalización, y resulta que salen, pero salen a seguir cometiendo los mismos delitos porque no se los ha rehabilitado. Se dice que son alrededor de 40,000 PPLs los que hay en la actualidad, ¿no es cierto? En los 36 centros que tendrían. Y la capacidad son de alrededor de estos 36 centros de 30,000, ¿no es cierto?, permitida. Es decir, hay alrededor de 10,000 excedentes en hacinamiento, como se conoce, ¿no es cierto? Entonces, hay que organizar estos centros de privación de libertad.
organizar, primero parte por categorizar los centros de privación de libertad. Yo no puedo meter en el mismo centro aquellos de alta peligrosidad con los de mediana peligrosidad y con los de baja peligrosidad, tal cual como sucede en el Ecuador, ¿no es cierto? Yo necesito categorizar y decir, estos centros tienen máxima seguridad, estos mediana y estos mínima seguridad. Y en función de ello también categorizar a los privados de libertad para que los asignemos en cada uno de esos centros físicamente y los ubiquemos físicamente. Y en función de ello se apliquen las políticas que correspondan a los de alta peligrosidad. ¿Qué les planteamos? Que los de alta peligrosidad, incluso desde el punto de vista psicológico, ya están deteriorados totalmente, ¿sí? Necesitan, sí, un acompañamiento, una ayuda desde el punto de vista psicológico, incluso respetando todo el tema de derechos humanos, pero con medidas o mecanismos disciplinarios más fuertes, ¿no es cierto? Con actividades internas, ¿no es cierto?, que procuren la actividad física, psicológica, emocional, motivacional de aquellas personas para aguantar o resistir al interior de los centros de privación de libertad. A ellos no les vamos a poder plantear la reinserción en la sociedad porque lamentablemente tienen problemas ya de carácter psicológico, incluso psiquiátrico, diría yo, ¿no es cierto? Esto de las carnicerías, entre comillas, como término coloquial que se puede utilizar, es complejo, es complicado y viene y se reduce precisamente a estas enfermedades que existen, ¿sí? A ellos hay que plantearles una manera, un programa, un sistema propio, particular de tratamiento. Tiene que ver modelo de gestión de los centros de privación de libertad. Modelo de gestión para aquellos de mediana peligrosidad y de baja peligrosidad que permita entonces ver cómo es que se desarrollan al interior de estos centros de privación de libertad actividades de formación, capacitación, fortalecimiento de competencias laborales, ¿no es cierto? ¿Cómo es que las empresas pueden aportar desde este punto de vista incluso para la implementación de factorías al interior de estos centros de privación de libertad, que constituyan en elementos alternativos para generar incluso actividades productivas? Fíjense ustedes, la gente cuestiona de que los privados de libertad comen gratis, duermen gratis, ¿no es cierto? Y en algún momento les dieron hasta ropa gratis o uniformes gratis. Entonces, ¿cómo es que los propios privados de libertad pueden generar productos para su autosostenimiento y también productivamente con una remuneración importante, básica, reconocidos, ¿no es cierto?, dentro de la legislación para que puedan vivir, incluso aportar desde ese punto de vista, desde el interior de los centros de privación de libertad para la sociedad? Recordemos de que en algún momento el gobierno implementó el tema de los uniformes escolares. Desde ahí pudieron haberse implementado factorías de esta naturaleza, ¿no es cierto?, para sectores populares, sectores poblacionales que requieran este tipo de vestimentas, por ejemplo. Incluso yo diría, hay aquellos de baja peligrosidad, como aquellos que han estafado, que han falsificado algún documento y que están privados, ¿no es cierto?, de la libertad, que podrían constituirse ya un proceso formativo, los mismos formadores de los demás privados de libertad, los mismos motivadores y que por su buen comportamiento pueden acceder entonces a la reducción de penas, etcétera, los beneficios desde el punto del régimen carcelario. Es decir, ese tipo de cosas yo creo que no están siendo vistos dentro de la sociedad. La articulación es sumamente importante entender desde la sociedad, ¿no es cierto? No pensar que el problema es de las cárceles o de los centros de privación de libertad exclusivamente, sino pensar de que el problema está afuera. El problema no está adentro, ¿sí? Adentro es la consecuencia, es el resultado. El problema está afuera. Invertir. Yo prefiero invertir en mayor creación de escuelas, en mayor creación de hospitales, en mayor contratación de médicos, en mayores áreas recreativas juveniles para evitar que los jóvenes se dediquen a delinquir o a organizarse en pandillas producto de sus necesidades, de requerimientos o de sus carencias de vida, ¿no es cierto? En cómo es que se genera también una cultura a través de medios de comunicación, ¿no es cierto?, ¿sí? Y de los actores, porque el otro fenómeno es de que medios de comunicación que les interesa exclusivamente esgrimir y publicar temas de conflictividad social y violencia, ¿no es cierto? Vemos y prendemos la pantalla en las primeras horas de la mañana y nos encontramos con noticieros que nos escurren sangre, ¿sí?
y no generan entonces una cultura de convivencia pacífica del país. Pero claro está, tiene que ver con un componente integral en donde la política desde el Estado se maneje orientada a resolver todas estas necesidades y que el derecho entonces cumpla su fin, ¿no es cierto? El derecho dice entonces regular a la sociedad y normar a la sociedad para la convivencia y en función de ello los centros de privación de libertad cumplirían su fin. Y nosotros preguntarnos ¿cómo es que podemos contribuir? Porque también es otro elemento, ¿no es cierto? Supongamos de que hemos logrado la rehabilitación, entre comillas, de los privados de libertad de mediana peligrosidad o baja peligrosidad. Pero el problema es de que cuando salen de ahí se encuentran con que en la familia no ha sido solo él el que delinque, sino también ha sido el hermano, ha sido el primo, ha sido el tío, o que los problemas de este carácter delictivo son de la familia. Necesitamos tomar en cuenta que los procesos de, eh, digamos, capacitación, formación, sensibilización, concienciación, corresponden también a hacer el trabajo con las familias e involucrar a las familias en estos procesos, involucrar a la comunidad, porque recordemos de que lamentablemente la sociedad ha generado territorios excluidos, discriminados y marginados desde el punto de vista de carácter social, y resulta que algún rato se determinaba, este barrio es zona roja, esta comunidad es zona roja. Y entonces, ¿cómo es que desde la política de Estado trabajamos en la posibilidad de que eso que se denomina zonas rojas sean exterminadas en función de dotar los requerimientos y necesidades, satisfacción de necesidades fundamentales? Yo creo que los problemas fundamentales, ¿sí?, de la violencia, de la inseguridad, de lo que sucede en los centros de rehabilitación, entonces, para finalizar, tiene que ver principalmente con este fenómeno que es políticas públicas para superar pobreza, para atender acceso a educación, salud, ¿no es cierto?, alimentación, vivienda, recreación, ocio, y entonces en función de ello, como dice alguien, menos cárceles, más educación, menos cárceles, más salud, menos cárceles, más de empleo. El presupuesto estaría garantizado. Y hay un elemento que quisiera rematar señalando y que yo coincido en cambio, eso sí, con el presidente Bukele de El Salvador. Él dice que a los organismos internacionales, y diría yo a muchos organismos internos de cada país, les interesa que los problemas de cada país internamente sean estos. Porque con ello, entonces, los gobiernos estarían preocupados cómo resolver al interior de las cárceles, los centros de privación de libertad, el problema y no resolver el problema de pobreza. Entonces, que los gobiernos estén dedicados u orientados a atacar lo que dice la opinión pública en relación a este tipo de masacres que se dan y no a resolver el problema incluso de libertad, ¿no es cierto?, de superar las desigualdades, ¿sí?, de superar las inequidades, de asignar los recursos para superar todas estas problemáticas de carácter social. A los organismos internacionales les interesa seguir sometiendo y sosteniendo la opresión de las nacionalidades, de los pueblos, de los territorios, con la finalidad de entretenernos dentro de estas cortinas que son pues resultado de las condiciones de degradación que tiene el sistema o la sociedad en su conjunto a nivel general.